Comenzamos entonces con el término de la farmacología. ¿Qué es la farmacología? Es la ciencia que estudia básicamente lo que son la acción, las propiedades e incluso el origen de los fármacos. La farmacología tiene diversas aplicaciones en el campo médico porque precisamente se puede utilizar en el diagnóstico, en la prevención, el tratamiento, incluso en el alivio de algunos síntomas que están relacionados con algún tipo de patologías en especial. Entonces, teniendo en cuenta toda esta parte acerca de lo que es la farmacología, que es básicamente el estudio de los fármacos, entonces surge la duda de lo que es el medicamento o el fármaco en sí. Entonces, definimos el medicamento como toda aquella sustancia química que está destinada para ser administrada en el cuerpo de un paciente y que sirve precisamente para los anteriores objetivos que ya habíamos marcado, sea para el tratamiento, la prevención, el diagnóstico de alguna patología en específico que sufra el paciente. En medio de todo este estudio de lo que significan los medicamentos, surge también una parte que tiene que ver, o digamos que un término que está más que todo relacionado con los estupefacientes o los llamados popularmente drogas. Los estupefacientes los podemos diferenciar ampliamente de lo que son los conocidos los fármacos o los medicamentos, debido a que los estupefacientes primero, digamos que son sustancias químicas y digamos que esa es una de las características que se comparten con los medicamentos, pero los estupefacientes no están claramente hacia el objetivo de tratar una enfermedad o de diagnosticar una enfermedad o de ayudar a su diagnóstico y mucho menos para el tratamiento de alguna patología en específico. Estos estupefacientes más que todo están dirigidos como que a unas sustancias recreativas, muy entre comillas, y que pues tienen un efecto altamente dependiente en la persona que los consume. Entonces, básicamente nosotros podemos encontrar en el mercado una amplia variedad de estupefacientes, muchísimas de ellas que de pronto tienen el potencial de adicción un poco más elevado que otros, pero básicamente los estupefacientes o los alucinógenos tienen esa característica. Y la otra característica es que obviamente que entre mayor sea su consumo, mayor va a ser el impacto de manera negativa en la salud de la persona que la consuma, sea su salud física y también la mental. Teniendo esta primera parte completa o digamos que un poquito más clara, entonces entramos en lo que significa o cómo está constituido un medicamento o un fármaco. Básicamente los medicamentos están compuestos por un principio activo, que es básicamente al que se le adhiere la propiedad en realidad de lo que tiene que hacer un medicamento. Por ejemplo, si yo tengo un medicamento que lo voy a ingerir, lo voy a tomar para poder calmar un dolor de cabeza, que tengo una cefalea muy intensa, básicamente ese medicamento que yo me voy a estar ingiriendo, digamos que hay una sustancia química, digamos que en la gran mayor parte de la composición del medicamento, dirigida a calmarme ese dolor de cabeza, ¿cierto? Entonces hay una sustancia química que ya previamente se ha estudiado, que previamente ya se ha, digamos que probado o testeado en algunas personas y que resultó, después de su estudio, que efectivamente esa sustancia química ayudaba, digamos que en este caso, para aliviar el dolor de cabeza. Ese es el principio activo del medicamento. Digamos que esa es la columna vertebral de todo medicamento, porque a partir de allí, digamos que se adhieren otras sustancias más que pueden o bien potencializar y también ayudan a la conservación del medicamento en sí. Entonces, hablamos de que el principio activo es toda aquella sustancia química que es la que en realidad va a ser la acción farmacológica en el paciente. Hablamos también de lo que significan los excipientes. Los excipientes son todas aquellas sustancias que se agregan a ese principio activo para lograr darle unas características al medicamento como tal. Estos excipientes no tienen ninguna base farmacológica o ninguna acción farmacológica sobre el paciente. Solamente se adhieren al medicamento para darle ciertas características como por ejemplo de sabor e incluso de color. ¿Esto por qué se debe? Por ejemplo, en el caso de los niños, ustedes saben que los niños a veces pueden ser muy difíciles para ingerir los medicamentos. Muchos de los medicamentos, digamos que al sabor son bastante amargos
y esto obviamente en esa población en específico puede dificultar incluso la ingesta. Y también podemos hablarlo, ¿por qué no? E incluso en adultos también se puede, digamos que dificultar la ingesta, ¿no? Entonces, para evitar todas esas sensaciones desagradables al momento de tomar ese medicamento, pues se le dan esas características específicas de color y sabor. Y todas esas sustancias químicas que le dan o que se le atribuyen a esas sustancias que le dan estas características son llamadas excipientes. Los medicamentos en general cuentan con 3 nombres por los cuales podemos identificarlo. El primero de ellos es el nombre químico, que básicamente ese nombre, digamos que hace referencia a la composición, valga la redundancia como su nombre le indica, de la composición química que tiene ese medicamento. Hablamos entonces, por ejemplo, en pantalla podemos ver aquí de este nombre bastante largo, bastante difícil de pronunciar, pero digamos que es la característica química que tiene el medicamento, ¿no? Ese es el nombre químico del medicamento como tal. Entonces, básicamente esta va a ser el nombre por los cuales se le puede identificar a nivel de laboratorio o a nivel químico para poder ser elaborado, ¿no? Hablamos también de un nombre genérico, que es un poquito más fácil o más sencillo de identificar y por lo tanto de pronunciar. Es un nombre que básicamente es como una patente abierta para que los laboratorios pues puedan diseñar sus propios nombres o puedan diseñar su propia versión de ese nombre genérico o de ese medicamento genérico, ¿no? Entonces en pantalla tenemos como ejemplo el hidrocloruro de meperidina, pero encontramos el otro nombre que es el nombre comercial, que básicamente el nombre comercial es una marca registrada por una casa farmacéutica en específico. Por eso que ustedes van a ver que estos nombres de los medicamentos, usualmente después del nombre, ustedes van a encontrar una R encerrada en un círculo. Ese circulito con esa R quiere decir que esa es una marca registrada. Por lo tanto, pertenece a una casa farmacéutica en específico y no se puede usar por otra persona o por otra empresa para poderse comercializar bajo ese mismo nombre. Entonces, por ejemplo, si yo tengo dos diversas casas farmacéuticas y están en el mercado y ambas quieren sacar su versión de la meperidina, digamos que el laboratorio A saca la versión comercial de la meperidina, que en este caso sería el Demerol, pero digamos que la casa farmacéutica B también quiere sacar su fórmula o su versión de lo que es la meperidina, pero obviamente ya no lo puede hacer bajo este mismo nombre de Demerol, sino que le tiene que asignar otro nombre, aunque sea básicamente el mismo medicamento. Aquí, por ejemplo, en pantalla les dejo lo que son diversos nombres de medicamentos, tanto con su nombre genérico como comercial, para que lo puedan tener en cuenta y puedan asociar lo que son tanto los nombres genéricos como los comerciales. En muchísimas ocasiones, a veces un nombre comercial puede ser tan exitoso que básicamente se llega a conocer el medicamento más por su nombre comercial que por su nombre genérico. Entonces aquí en pantalla les dejo unos pocos ejemplos, porque en realidad existen muchísimos ejemplos, pero unos pocos para que puedan tener en cuenta al momento de identificarlos. Pasamos a la otra parte, muchachos, lo que tiene que ver con, digamos que en la forma como actúan los medicamentos. Todos los medicamentos, para poder hacer esa acción farmacológica sobre el cuerpo, necesitan tener una serie de pasos en nuestro cuerpo para precisamente cumplir ese objetivo, que sería la de hacer ese efecto terapéutico. Entonces, para poder facilitar un poco más las cosas, conocemos a estos pasos que toman estos medicamentos con las siglas LADME. L de liberación, A de absorción, D de distribución, M de metabolismo y E de eliminación. Entonces vamos a conocer cada uno de esos pasos y a qué hacen referencia. Encontramos lo que es la primera parte, que es la liberación. La liberación, así como su nombre lo indica, es básicamente hacer que el medicamento se libere, o digamos que sí, se libere
en la parte del cuerpo en donde se ha aplicado, para que obviamente se libere también el principio activo, que básicamente eso es lo que es lo que nos interesa, ¿no? Que se libere el principio activo, porque ese es el que es el que va a terminar haciendo pues la acción farmacológica en el paciente. Entonces, la primera parte que tiene que cumplir el medicamento para poder comenzar todo su proceso es precisamente este primer paso de liberar su principio activo. Luego de que ha pasado eso, pasamos al siguiente paso, que es la absorción. Y esta absorción hace referencia al hecho de que ya el cuerpo lo va a absorber ese principio activo por las diferentes vías a través de las cuales se haya administrado ese medicamento. Por ejemplo, si yo me tomé un medicamento por vía oral, yo lo que tengo que hacer es que ese medicamento, después de haber sido liberado, tiene que ser absorbido. Y cuando hablamos de medicamentos por vía oral, la absorción se da a nivel del intestino. Entonces, el medicamento, ese principio activo, tiene que ser absorbido por el organismo. Y en este caso, por ejemplo, si hablo de la vía oral, tendría que ser a través de los intestinos, para entonces pasar a la siguiente etapa, que sería la distribución. Entonces, si ya yo tengo aquí al medicamento que ya se ha liberado, ya se ha absorbido, ahora lo que necesito es que ese principio activo llegue al punto o al tejido en donde yo necesito que haga el efecto. Para eso necesita distribuirse. Básicamente es como si fuese un transporte para el principio activo, ¿no? Y la distribución se hace básicamente a través del torrente sanguíneo. Entonces, en el caso que les comentaba antes de la vía oral, luego de que el medicamento es absorbido por el intestino delgado, tiene que pasar entonces al torrente sanguíneo a través de los vasitos o a través de la red de vasos sanguíneos que nosotros tenemos allí. Entonces, pasaría al torrente sanguíneo y allí se distribuiría básicamente a todos los tejidos de nuestro cuerpo. Cuando ya entonces llega el medicamento en donde necesita llegar, pasa el proceso de metabolismo, que el metabolismo hace referencia a que van a actuar sobre ese principio activo esas diversas enzimas que nosotros tenemos en nuestro cuerpo para poder, digamos que, ayudar a metabolizar esa sustancia química, ¿no? Que en este caso sería el principio activo. Esto se conoce como biotransformación. Digamos que esa acción de esas enzimas hace mucho mejor el proceso de la actuación del medicamento sobre algún tejido en específico. Entonces, en este momento, aquí, este metabolismo es lo que se conoce popularmente que bajo la premisa de que cada organismo es diferente, ¿cierto? Y efectivamente de alguna manera lo es. Por ejemplo, yo no puedo esperar una respuesta igual de rápida o igual de efectiva, por ejemplo, en una persona que es sana, está saludable, lleva un estilo de vida saludable, es una persona relativamente joven, a, por ejemplo, administrar el mismo tipo de medicamento, por ejemplo, en un adulto mayor que de pronto ya tiene patologías de base, que quizás de pronto no haya tenido un buen estilo de vida. Todo ese montón de factores influyen muchísimo en el metabolismo de un medicamento en específico. Entonces, aquí el metabolismo va a ser diferente para cada uno de los pacientes, pero se espera que a nivel general, a grandes rasgos, el medicamento actúe después de que se ha biotransformado, es decir, después de que se haya hecho esa acción de esas diversas enzimas. Y finalmente, cuando ya el medicamento ya ha hecho el efecto terapéutico deseado, ya digamos que los restos del medicamento tienen que ser excretados, tienen que ser eliminados, y esto se realiza a través de los riñones básicamente, y a través también se puede excretar medicamentos a través de las heces, a través del sudor, de las lágrimas, incluso a través del sistema respiratorio con el proceso de expiración. Por eso es que ustedes van a notar, por ejemplo, cuando ustedes toman cierta clase de medicamentos después de que llevan 1 o 2 días de tratamiento, ustedes van a notar, por ejemplo, que la orina cambia su color o puede que cambie su olor.
Incluso, por ejemplo, las personas que toman cierta clase de antibióticos y sudan mucho, ustedes van a notar que el sudor de la persona tiene ese olor tan característico del antibiótico que está tomando. Y sí, efectivamente eso no se hace nada extraño, porque el sudor es una de las formas que tiene el cuerpo para poder también desechar productos, digamos que de desecho o para eliminación, ¿no? Aparte de que también tiene una acción termorreguladora. Entonces ustedes van a encontrar que hay algunos medicamentos que tienen esas propiedades, ¿no? De que pueden cambiar muy visiblemente las características de las heces o incluso de la orina. Y esto ha sido todo, muchachos. Espero que les haya gustado esta presentación. Muchísimas gracias.